Muy buenos días. Comencemos un nuevo tema de literatura. Hoy debemos continuar con el realismo. No olviden que al revisar a Flaubert con Madame Bovary, trabajamos el realismo. Al revisar a Ibsen con La de Muñecas, eso fue realismo, pero fue realismo europeo. En esta ocasión ya vamos lo que es al realismo peruano, al realismo peruano. Bien, jóvenes, ahora sí, comencemos con nuestro tema. Hoy debemos trabajar el realismo peruano, ¿eh? Nos corresponde para hoy el realismo peruano. Y aquí tenemos la imagen del gran Manuel González Prada. Manuel González Prada, el máximo representante de nuestro realismo. Por aquí tenemos un panorama respecto a la literatura peruana del siglo XIX. En el siglo XIX, ¿qué corrientes literarias se desarrollaron? Primero fue el costumbrismo, y en el costumbrismo vamos a encontrar aquí a Manuel Asensio Segura con su obra Ñacatita. Después tenemos el romanticismo peruano, en donde destaca sobre todo Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. Y así entramos ya al realismo. La corriente para hoy es el realismo. Después vendrán ya modernismo, simbolismo en el siglo XIX. Nos concentramos, por tanto, en el realismo. Por aquí tenemos las obras y autores previos muy importantes a Manuel González Prada. La literatura de nuestra vida ya independiente, es decir, de nuestra etapa republicana, inicia con el costumbrismo, y ahí destaca sobre todo Manuel Asensio Segura con su obra Ñacatita. Después viene el romanticismo, el autor más consagrado es Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas, tradiciones peruanas. Y luego ya viene el autor de hoy, Manuel González Prada. Manuel González Prada. Aquí observamos las obras más destacadas que anteceden al realismo y a Manuel González Prada. Del costumbrismo Ñacatita y del romanticismo tradiciones peruanas. Ahora sí vamos ya netamente a nuestro realismo, al realismo peruano. Y por aquí tenemos el contexto del realismo peruano. El contexto va a ser la posguerra, es decir, la etapa posterior a la guerra contra Chile. Luego de la guerra se dieron diversos acontecimientos, nada más mencionemos a dos nada más. Un hecho preocupante, el llamado segundo militarismo, es decir, aquellos que lucharon en la guerra contra Chile se creyeron pues que por eso ya se merecían el honor de gobernarnos y encima mal. Y encontramos que Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, Nicolás de Pirona, que lucharon contra Chile, de pronto que comenzaron a pelearse por el poder. Y al final sumieron a nuestro país, en lugar de reconstruirlo, más en la crisis. Y después viene el contrato Grace. El contrato Grace, que según algunos fue un contrato muy irregular, con muchos elementos de corrupción. Miren, encontramos, por tanto, que después de la guerra contra Chile, vienen momentos de crisis democrática y momentos de corrupción. Y ahí se va a dar el realismo. Veamos ahora sí el realismo peruano.
sus características, que van a ser muy coincidentes con el realismo europeo. Claro que también tendrá estos elementos particulares. Lo veremos. Estamos, por tanto, con el realismo peruano, que se dio entre 1883 hacia 1900. O sea, apenas termina la guerra, comienza el realismo peruano. Primero hay que revisar aquellas características que sobre todo tienen que ver con el realismo en general, que ya saben que el realismo surgió en Europa. El realismo surge en Europa, surge alrededor de lo que es de la fines del siglo XVIII y se consolida el realismo en Europa, surge lo que es hacia la segunda mitad del siglo XIX y justamente en esa mitad se consolida, ¿no? Así que primero veamos aquellas características que tienen que ver sobre todo con el realismo en general. Una primera característica es la tendencia objetiva. Tendencia objetiva, es decir, el realismo en cualquier parte del mundo, aquí también se propuso que reflejar aspectos externos, lo que diariamente observamos, lo concreto de la vida diaria. Luego, el realismo peruano y el europeo destacó la función social, es decir, para los realistas, que fue lo principal, reflejar los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿qué problemas? Por ejemplo, lo que es la corrupción política, la contaminación, la explotación del hombre por el hombre, la pobreza, la delincuencia, la prostitución, en fin. Encontramos también que el realismo en el Perú y en cualquier parte del mundo tuvo su base en el positivismo, en la corriente filosófica llamada positivismo. ¿Y qué fue el positivismo? Aquella corriente filosófica que exigía al autor, al escritor, que analice profundamente, que estudie profundamente la realidad y luego pueda, pues, esa realidad compleja, difícil, plasmarla en su obra para que el lector encuentre una gran afinidad entre lo que se da en la vida y lo que puede encontrar en la obra literaria. Y además vamos a encontrar lo constante, ¿no? La oposición al romanticismo. ¿eh? El realismo europeo de cualquier parte del mundo comenzó ¿qué? Comenzó opuesto al romanticismo. Entonces, esas son las características que del romanticismo, del realismo en general, sobre todo en la perspectiva europea. Ahora sí veamos aquellas características que corresponden ya sobre todo lo que es a nuestro realismo. Y encontramos, por ejemplo, la visión crítica, la crítica, el cuestionamiento a los grupos de poder, sobre todo a militares, al clero y a la aristocracia. Los militares, ¿por qué? Porque ya indicamos que estos, en lugar, pues, de dedicarse a generar las condiciones para que haya una buena vida democrática y se reconstruye el país después de la guerra contra Chile, más comenzaron con la corrupción, a pelearse por el poder y generaron más crisis. La iglesia, ¿por qué? La iglesia, que debería ser pues aquella que impulse la democracia, la paz espiritual, todo, más bien se unía al grupo de poder contra el pueblo. Y luego la plutocracia, es decir, a los grupos que tienen el poder económico, ¿no? A los grupos muy adinerados. ¿Y por qué lo cuestionan? Porque lamentablemente siempre buscan primero su beneficio y después ya
lo que es el beneficio de su patria, de su pueblo, ¿no? Y eso ha sido desde que nos independizamos hasta ahora, que es diferente a la plutocracia francesa, inglesa, alemana. Esa plutocracia, su país está en crisis y contribuyen a la economía, ¿no? Pero acá no, acá es el Perú entra en crisis, que hacen los plutócratas, sacan su dinero, invierten en otros lugares, y ay, mi país que me importa. Y cuando el país está bien o quieren hacer un negociado porque les conviene, ya vienen acá, ¿no? Entonces, desde esa época hasta ahora está nuestra plutocracia, ¿sí, no? Encontramos también que en la mayor parte de realistas, que se manifiesta, se, manif se manifiesta lo que es la revancha contra Chile. ¿Y por qué? Porque justamente esos escritores y escritoras vivieron en carne propia la guerra contra Chile, ¿no? La invasión a nuestro país, el atentado contra muchas vidas, ¿no? Fue, digamos, un momento terriblemente crítico, ¿no? Además, vamos a encontrar la presencia destacada de la mujer en nuestra literatura. En el romanticismo, en el caso de la mujer, participó muy poco. Aquí va a tener una excelente presencia y hasta una de ellas tuvo una presencia continental. En su época, su obra tuvo una preferencia continental, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Amato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanny. Luego veamos representantes, ¿eh? Representantes. Encontramos al autor principal para hoy, Manuel González Prada. Luego comentaremos respecto a él. Hallamos también a Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner con su gran novela Ave sin nido. La novela Ave sin nido va a mostrar de cómo ciertos grupos de poder, sobre todo locales, los sacerdotes, los jueces de paz, los gobernadores, son los que contribuyen a la humillación y explotación contra el campesino. Y por eso vamos a decir que Clorinda Mato de Turner es considerada ¿qué? Es considerada precursora del indigenismo. Igual que González Prada, el realismo es considerado como la corriente que se anticipa al indigenismo porque comenzó a interesarse en ese tema, a valorar, a cuestionar a aquellos grupos que explotaban, que humillaban a los indígenas y campesinos. También tenemos aquí a Abelardo Gamarra Rondo, mi paisano, el liberteño. Él nació en la provincia José Faustino Sánchez Carrión y en 1921 publicó su conjunto de artículos titulado 100 años de vida perdularia, es decir, para Abelardo Gamarra Rondo, ¿cuál es el balance de nuestros 100 años de independencia, nuestro primer centenario? Que habíamos avanzado muy poco y por qué por la corrupción. Seguramente si Abelardo Gamarra escribiera un libro desde el más allá para publicarlo este año, le pondría de nombre 200 años de vida perdularia. O sea, 200 años de corrupción. Vamos ahora sí a otra autora, Mercedes Cabello de Carbonera. Su novela Blanca Sol, publicada en 1888. Blanca Sol. Teresa González de Fanny. Su novela Indómita, publicada en 1904. Indómita significa rebelde. Y ahí manifiesta, pues, Teresa González de Fanny esa inquietud de la mujer de esa época
por lograr, pues, equidad, lograr el respeto y la consideración, igual que el varón. Recordemos que en esa época era un mundo que muy machista, ¿no? Tremendamente machista. Sí. Por ejemplo, en esa época se dice que si alguna mujer quería estudiar en alguna universidad peruana, debería que solicitar al gobierno o al Congreso que lo permita. Y eso implicaba, pues, que el Congreso lo revisaba en meses, te llegaba al medio año la respuesta, sí o no. O sea, tremendo machismo, ¿no? En este instante vamos enterándonos de la vida del gran maestro Manuel González Prada. Nos enteramos, ¿eh? Listo, ahí va. Enterémonos de la vida del gran maestro Manuel González Prada. Ahí va. Hoy vamos a hablar de una figura apasionante de nuestra historia contemporánea, un analista y crítico de la literatura y de la realidad que se orientó a la reforma ideológica y al cambio social. Hablo de Manuel González Prada, un aristócrata que dejó atrás su linaje virreinal para ponerse del lado de los obreros y que con su poderoso verbo transformó para siempre el Perú. Nuestro país no fue el mismo después de Manuel González Prada. Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, escribió: Manuel González Prada es uno de los ciudadanos y de los escritores que más han influido sobre la conducta y el pensamiento de los peruanos más importantes de este siglo. Evidentemente, Sánchez se refería al siglo XX. Y tuvo mucha razón, porque esos peruanos de los que hablaba fueron, pues, César Vallejo, Mariátegui, Buren, Valdelomar, todos ellos reconocieron en Prada a su gran maestro. Hoy les contaré la vida de Manuel González Prada, sus escritos, cómo fue reservista en la guerra con Chile, su pensamiento anarquista, su paso por la Biblioteca Nacional, donde estoy en este momento, de la que fue director, y muchas otras cosas. Pero sobre todo, comprobaremos que sus escritos y su pensamiento son de una rabiosa actualidad. Parecen haber sido hechos el día de ayer. Soy Norma Martínez y eso es Sucedió en el Perú. González Prada es probablemente el primer gran pensador peruano
que vio el Perú en conjunto. Manuel González Prada vino al mundo con un rimbombante nombre: José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Nació el 5 de enero de 1844 en Lima y fue bautizado 4 días después en la iglesia de San Marcelo. Su padre se llamaba Francisco González de Prada y su madre Josefa Álvarez de Ulloa. La suya era una familia católica y aristocrática. Entre sus antepasados se contaban miembros de la corte real y altos funcionarios del antiguo virreinato peruano. En verdad, Manuel González Prada se debería llamar Manuel González de Prada, que es tal como figuraban en los documentos de nacimiento y también el apellido de sus padres. Él firmaba Manuel González Prado a Manuel G. Prada, y no le gustaba esta alusión aristocrática, que sin embargo se remonta antes del descubrimiento de América. Han sido sus parientes, sus ancestros, pajes de corte real, también han sido caballeros, y su bisabuelo fue combatiente del ejército español de rango aristocrático contra Tupac Amaru y Pumacahua. El padre de nuestro personaje estuvo siempre vinculado a la política. Fue partidario de los caudillos Manuel Ignacio de Vivanco y José Rufino Echenique. Por eso, cuando en 1855 triunfó la rebelión de Ramón Castilla contra el presidente Echenique, la familia González Prada tuvo que trasladarse a Valparaíso. En aquel puerto chileno, el pequeño Manuel estudió en el renombrado Colegio Inglés. Durante el gobierno de Ramón Castilla, en el año 1855, el padre de Manuel González Prada fue desterrado a Chile. Así que al pequeño Manuel no le quedó otra que estudiar en un colegio inglés de Valparaíso. Era un colegio de muchísimo prestigio, que inculcaba una visión empresarial a sus alumnos y que además les enseñaba los principales idiomas europeos. Lo marcó mucho su paso por un colegio en Valparaíso. Su padre fue exiliado en la época de... Él era funcionario de Echenique, salió al exilio. El adolescente o niño González Prada tomó contacto con la ciencia en un colegio chileno en Valparaíso y se quedó marcado con la ciencia. En 1857, toda la familia regresó al Perú. Don Francisco González de Prada fue designado alcalde de Lima, cargo que ejercería por 2 años. De regreso al Perú, Manuel González Prada ingresó en el seminario de Santo Toribio, pero nunca se adaptó al rigor de esta institución, así que se trasladó al convictorio de San Carlos, donde estudió entre 1860 y 1862. Prada siempre tuvo un rechazo por lo clerical, por lo religioso, rechazo que se intensificó en sus años de intelectual anarquista y radical. Manuel González Prada fue un hombre versátil, conocedor de ciencias y humanidades. Para él, los negocios no estaban reñidos con la poesía. Prada quiso viajar a Bélgica para estudiar ingeniería, pero este plan no se concretaría por la oposición de su madre. Prada fue un escritor, un pensador, un extraordinario hombre de letras,
pero pocos saben que él tenía una especial pasión por las ciencias. De hecho, él quiso estudiarlas, pero su familia lo orientó a que estudiase Derecho. Sin embargo, en la década de 1870, él se estableció en el Valle de Cañete, donde su familia tenía propiedades agrícolas. Y en la hacienda de Pútumo puso en práctica sus conocimientos de química porque instaló un taller donde se fabricaba almidón a partir de la yuca. Y además lo vendió con éxito. O sea, no solamente era un hombre que podía escribir, publicar sus poemas, sus poetas, sus artículos, sus escritos, sino que además era un empresario exitoso. Y va a tener enormes éxitos financieros. O sea, él es un empresario en todo el sentido de la palabra. Además, es un poeta, es un hombre que vive pues su tiempo. El mundo anterior a la Guerra del Pacífico es un mundo pues de poetas, de historiadores, es un mundo de estetas, ¿no? La guerra va a revolver al Perú, va a revolver la economía, va a dejar de haber poetas, o por no haber menos, y van a aparecer los ingenieros, van a aparecer los administradores, va a aparecer, digamos, un espíritu de trabajo vinculado a la reconstrucción. Diversas circunstancias hicieron que el futuro de Manuel González Prada se encauzara hacia el periodismo, la política y la literatura. En 1873 fue elegido directivo del Club Literario de Lima. Además, publicó triolets, rondeles y baladas indigenistas en el Correo del Perú. En 1877 sucedió algo poco conocido en la biografía de González Prada. En ese año nació Mercedes González Prada Calvet, su hija natural, que concibió con Verónica Calvet, una joven de la alta sociedad limeña. Si bien Prada nunca negó su paternidad, tampoco se hizo cargo de ella, ni la mencionó en sus escritos. Esta actitud resulta incongruente, contradictoria, siendo el escritor un vanguardista defensor de los derechos femeninos. En abril de 1879 estalló la guerra con Chile. Este nefasto episodio cambió la vida de González Prada. Este dejó su rutina de hacendado y regresó a Lima. Y en 1880 se alistó en las reservas. Tenía entonces 37 años. Durante la defensa de Lima, en enero de 1881, Prada fue segundo jefe del reducto del Cerro El Pino, pero se vio impedido de disparar sus cañones por una prohibición expresa del dictador Nicolás de Piérola. El desorden en las filas peruanas hizo inútil la defensa. El desastre provocaría una terrible desazón y duradera enemistad entre Prada y el califa. Con Nicolás de Piérola recordemos que González Prada participó durante la defensa de Lima, ¿no? En el ejército de reserva. Y por tanto, pues él vio el desastre militar organizativo al que Piérola fue gran parte, fue muy responsable, ¿no? En lo que es la defensa de Lima. Ante la grave derrota, Prada se recluyó en su casa para no toparse con los invasores que ocuparon la ciudad durante casi 3 años. En este autoenclaustramiento, Prada siguió escribiendo versos y prosa. La guerra dejó al país sumido en una grave crisis económica y moral. Se habían desnudado álgidos problemas sociales arrastrados desde la colonia, como la postración de la población indígena en los Andes. En tales circunstancias, Manuel González Prada dirigiría toda su furia contra las clases dirigentes, a las que culpaba del desastre. Así fue como el literato Prada se acercó a la política. Antes de la guerra, el pensamiento político de Prada era de oposición democrática. Después de ella, se volvió radical. La derrota en la guerra con Chile tornó violenta la prosa de Manuel González Prada y lo convirtió en un orador metafórico.
González Prada sintonizó mucho con la generación trasguerra. Para Luis Alberto Sánchez, con esta generación sintoniza Prada el latido de su corazón y el timbre de su garganta. González Prada escribió letrías y cuartetas atacando a Miguel Iglesias, que fue el presidente que firmó la paz con Chile a condición de la cesión de nuestro territorio. En cuanto a Andrés Avelino Cáceres, Prada lo consideraba un buen guerrero, pero lo tocó muchísimo como gobernante. Por aquí tenemos más datos importantes sobre Manuel González Prada. Por ejemplo, tenemos que en 1887 se casó con la francesa Adriana Verneuil. Y observa, Manuel González Prada nació en 1844. Su esposa nació en 1864, es decir, se llevaban 20 años, eran 40-20, ¿no? Y a Adriana Verneuil, que era llamada la Niebla, vivió 30 más adelante que González Prada, ¿no? González Prada murió en 1918 y vivió 30 años más adelante, murió en 1948, ¿no? Y hay algo más, ¿eh? Es que ella era muy creyente y él era ateo. Sin embargo, vivieron tranquilos y hasta que la muerte los separe, ¿no? Eso quiere decir que acaso la fuerza del amor es más importante que a veces ciertas diferencias que puede haber, ¿no? Y Adriana Verneuil muere su esposo y escribe un libro llamado Mi Manuel, que es la biografía de su esposo. Es un libro de 500 páginas, ¿eh? Nos cuenta ahí detalles importantes de Manuel González Prada. Y miren qué nombre le da, Mi Manuel. Y por aquí tenemos en Lima la imagen de la tumba de González Prada y que está organizada sobre la tumba una enorme roca, ¿no? Seguramente sugiriendo pues el espíritu fuerte, crítico, sincero de Manuel González Prada. González Prada, un poco, digamos, nos recuerda al periodista César Hildebrand. Digamos que el González Prada de ahora será César Hildebrand, sincero, honesto. Nunca se vendió. Manuel González Prada es cierto que más es conocido como ensayista, pero es también un gran poeta. Es un destacado poeta también. Y como poeta, él publicó 3 libros. Los demás son póstumos, es decir, se publicaron ya después de su muerte. En vida publicó Minúsculas en 1901, Presbiterianas en 1909 y Exóticas en 1911. Las demás obras son póstumas: Trozos de vida, Baladas peruanas, Grafitos, Libertarias, Baladas, Adoración, Poemas desconocidos, Letrías, Canto del otro siglo. Y por aquí tenemos algunos poemas de Manuel González Prada, como para ir recordando algunos recursos que habíamos revisado ya hace unas semanas, ¿no? Las figuras literarias. En principio, este poema es un soneto. ¿Y qué significa soneto? Soneto significa aquel poema que tiene, ¿qué? Que tiene 14 versos, pero ¿cómo están organizados? Están organizados en primer grupo 4 versos, segundo grupo 4 versos, después 3 y luego 3. Así se organizan, ¿eh? Veamos primero las figuras literarias, ¿eh? Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el tosedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Notamos que aquí en esta estrofa, Manuel González Prada
está utilizando con frecuencia lo que es las comas enumerativas. Usar comas enumerativas es un recurso literario. Seguramente recuerdas que tiene por nombre asíndeton, la figura literaria llamada asíndeton. Si eres un mal en el terrestre suelo, porque los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo, acá dice terrestre suelo, el suelo es siempre terrestre en nuestro contexto. Utilizar adjetivos sobreentendidos, por ejemplo, piedra dura, la piedra siempre dura, noche oscura, universo infinito, agua húmeda, eso es epíteto. Y aquí estamos ya entonces en la figura llamada epíteto, epíteto, epíteto. Vamos a la siguiente estrofa. Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hiel inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? Y aquí tenemos dos antónimos, sombra y luz. Si utilizamos antónimos, es una figura literaria. A ver, escribe tu respuesta. ¿Qué figura literaria es utilizar antónimos? Sombra, luz. Escribe, escribe. Eso va a venir, ¿eh? ¿Qué figura es? Sombra, luz, antónimos. Oxímoron. Antítesis. Antítesis, ahí está. No olviden que la antítesis es cuando son palabras del mismo tipo, por ejemplo, son usos sustantivos. El oxímoron es cuando uno es sustantivo y otro adjetivo. Pero cuando son del mismo tipo, eso es antítesis. Puede ser sustantivo, sustantivo, verbo con verbo, adjetivo con adjetivo, en fin. Vamos a la estrofa final, ¿eh? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Bueno, aparte de ver aquí antítesis, nos fijamos en el orden. Vida, muerte, después al revés. Muerte, después vida. Retroecano. Ahí está, ese es el retruécano. Sí, el retruécano. Ahí está, retruécano. Luego por acá tenemos un poema llamado Triolet. Triolet. El triolet es una forma poética francesa. González Prada asimila esta forma poética ¿a qué? Al castellano. Veamos qué manifiesta el poema. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Entre misterios sonrojos, algo me dicen tus ojos. Vibran desdenes y enojos, o hablan de amor y de fe. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Si por acá utilizamos algo, ya saben que eso es anáfora, ¿no? Luego por acá dice ojos, 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 Epífora. epífora. Pero, ¿cómo se denomina aquella figura que utiliza a la vez anáfora y a la vez? Complexión. Complexión. Entonces, en este poema encontramos complexión. Es decir, que se usa a la vez anáfora y a la vez. La complexión. No olviden, el triolet es una poema francesa que González Prada lo asimila al castellano. Tengo otro poema llamado Rondel. Ahí está. Rondel. ¿Quién, subyugando al tiempo y a la muerte, joven pudiera eternizarse y fuerte, o en inefable languidez dormir, alzar un día la pesada losa y abrir los ojos a tu gloriosa porvenir? El rondel también es una forma poética francesa similar al castellano. ¿Y qué figura organiza la frase pesada losa?
Epíteto. Epíteto. La losa viene a ser aquel material con el cual, por ejemplo, elaboran lo que es las tazas o también los materiales para colocar lo que es en los baños, ¿no? Entonces, ese material es pesado, ¿no? Ah, está, epíteto, correcto. Vamos ahora sí a lo que más destacó González Prada. Sobre todo, es reconocido como ensayista. Sobre todo, ensayista. Ahí está. Y como ensayista tiene dos libros fundamentales, aparte de otros. Por aquí tenemos su libro Páginas Libres. Y observa que la expresión página libre está con J, que es una forma de rebeldía gramatical. González Prada, en este libro se manifiesta muy rebelde contra las normas que impone la Real Academia, ¿no? Y él decía, no, hay que escribir como latinoamericanos, como peruanos. No hay que depender ya de España, ni siquiera en el campo idiomático, ¿no? Sin embargo, su sugerencia no se tuvo en cuenta y hasta ahora dependemos de España en el campo idiomático, a pesar de que la mayor parte de hablantes de castellano somos latinoamericanos. Tenemos aquí entonces Páginas Libres y luego su otra obra importante, Horas de Lucha. Dos libros fundamentales, ¿no? Comencemos por Páginas Libres, y aquí lo cambiamos tal como el autor lo puso con J. Páginas Libres. Este libro tiene 5 partes, ¿eh? 5 partes. La primera parte tiene diversos textos, entre ellos el texto Conferencia en el Ateneo de Lima. La segunda parte tiene también diversos textos, entre ellos el texto Grau. ¿Y por qué se llama ese ensayo Grau? Grau. Ahí Manuel González Prada muestra pues su elogio a Grau. Lo estima mucho Grau. ¿Y por qué? Porque Grau fue el héroe ideal, aquel que dio lo mejor por su patria hasta su vida y nunca le robó, fue honesto, ¿no? Recordemos que Grau, cuando comienza la guerra contra Chile, él era congresista, renuncia al Congreso y se fue a defender la patria. ¿Ah? Yo no creo que un congresista peruano, si hay un conflicto, diga, ya, renuncio, me voy, ¿no? ¿Qué diría? No, no, si me voy de acá, pierdo mi plata. Enorme Grau, ¿eh? Un peruano a carta cabal, ¿no? Valiente, honesto, ¿eh? ¿Ah? No como ese almirante que ahora es del partido político de Porqui. Ese es un almirante que avergüenza, ¿no? No recuerdo su nombre, ¿no? Hasta mi memoria lo rechaza, ¿no? Montoya, gracias, jóvenes, ¿no? ¿Cómo llegó a ser almirante él? ¿Por heroísmo? No. Era general, firmó una carta de sujeción ante Montesinos y Fujimori, es decir, ustedes hagan y deshagan y no voy a decir nada. Lo que sí me ascienden. Qué manera vergonzosa de ser almirante, ¿no? En cambio, Grau llegó a ser almirante, pero ¿por qué? Por su heroísmo, ¿no? Y González Prada, por eso lo admiraba. Entonces, según González Prada, es considerado Grau el héroe ideal, ¿no? Ahí está, ¿no? El discurso en el Politeama luego lo comentamos de manera independiente, ¿eh? Tenemos por aquí el texto del 15 de julio. Sucede que el 15 de julio de 1888 se repatriaban, se traían los restos de Grau y de Bolognesi de Chile. Y González Prada, ¿qué dice? Él dice, señores, gobernantes, peruanos, público en general, ustedes, el mejor homenaje a Grau y a Bolognesi es
enterrarlos en un cementerio lujoso, en un cajón lujoso, dar palabras bonitas por su entierro. No. La mejor manera de mostrar el homenaje a los héroes es a futuro recuperar Tacna, Arica y Tarapacá. Miren, pues aquí encontramos, José Prada muestra aquí la revancha contra Chile. La revancha contra Chile. Tenemos la tercera parte, y ahí aparece, entre otros textos, el ensayo Propaganda y Ataque. En este ensayo, Manuel González Prada lanza una frase que lamentablemente hasta ahora refleja lo que es el Perú. Lamentablemente, ¿no? Que escribió en este ensayo: el Perú es un organismo enfermo, donde se aplique el dedo saltapus. Ahí está, miren, tremenda frase, ¿no? El Perú es un organismo enfermo, donde se aplique el dedo saltapus. O sea que en el Perú hay corrupción. Corrupción, en todos los sistemas, universidades estatales y hasta privadas. Hasta privadas. Lo que está a nivel de docentes también, a nivel de poder judicial, poder legislativo, o sea, complicada, es complicado, ¿no? Y hemos llegado al nivel de que el menos corrupto tiene que sancionar al más corrupto, cuando debería ser el honesto, sancionar al corrupto, ya sea mediano corrupto o extremo corrupto. Luego veamos la cuarta parte. En la cuarta parte aparece, entre otros ensayos, el texto Víctor Hugo. Profesor, pero Víctor Hugo era del romanticismo, y usted nos decía que el realismo se pone al romanticismo, ¿y por qué? O sea, el plan realista lo considera acá. Lo que pasa es que Víctor Hugo fue un romántico muy especial. Fue un romántico con preocupaciones sociales. Es decir, preocupado por el pueblo y por la gente humillada, ofendida, empobrecida. O sea, de alguna manera coincidía con González Prada. Tenemos luego la quinta parte, donde aparece, por ejemplo, el ensayo de la Revolución Francesa. Y justamente ahí menciona González Prada que en el Perú nunca ha habido una revolución. Ha habido intento de revolución. Por ejemplo, se suponía que la guerra contra España iba a ser un aspecto revolucionario. Revolución significa que produce grandes cambios de desarrollo en un país. Pero lamentablemente, la revolución de la independencia o la fallida revolución de la independencia, ¿por qué no fue una revolución plena? Porque lamentablemente los dirigentes de la guerra contra España, luego de que votaron a España, se repartieron el Perú. Eso quiere decir que los descendientes de España, residentes en el Perú, se repartieron el Perú. ¿Cuál fue el ideal de la independencia? Lograr la igualdad entre todos los peruanos. Pero no fue así. También tenemos por aquí el ensayo La muerte y la vida. Por aquí tenemos Horas de lucha. Ahí está, Horas de lucha. Publicada en 1908 en Lima. Y por aquí hay que agregar que Páginas Libres se publicó en Francia. En Francia. ¿Y por qué? Manuel González Prada, podemos decir que tuvo hasta cierto punto una especie de mala suerte, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que se casa con Adriana Bernil
ella queda embarazada, nace su hijito, apenas vivió unos meses, murió el niñito. Después se recupera, pasan unos años, otro hijito, otra vez nace, está por los 2 años y se muere, ¿no? Y González Prada pues dijo un momento, voy a ir a Europa para que ya establecerme cerca de un hospital, pero moderno en Europa, para que de esa manera estar pendiente de mi futuro niño y no le pueda pasar lo mismo, ¿no? Y así que su esposa ahí embarazada, ellos se van a Europa, se establecen en Francia, y ahí nace su único hijo sobreviviente, Alfredo González Prada. Y con los cuidados respectivos, creció allá, ya estaba por los 8 añitos, todo. González Prada dijo, no, ya, al Perú, a luchar por el Perú. Hora de Lucha se publicó en Lima. Este libro tiene 2 partes nada más, ¿eh? Primera parte y segunda parte. En la primera parte vamos a encontrar un texto muy sincero y que hasta ahora vale para enjuiciar a los partidos políticos, los partidos y la Unión Nacional. Manuel González Prada también formó su partido político, ¿eh? Unión Nacional, pero le dieron poca importancia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en el Perú, ¿qué vamos a encontrar? Que el pueblo no está preparado para elegir un buen gobernante. En el Perú está preparado para promesas, para mentiras, ¿no? Si un candidato es sincero, todo, como que esto no cree, ¿no? ¿Eso por qué? Porque lamentablemente la gran mayoría de electores no tienen una preparación, ni se han interesado en comprender el proceso de nuestra historia. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa tenía todo un plan de gobierno excelente, excelentes asesores, y fue sincero, señores, voy a privatizar aquellas empresas estatales que no son rentables. Las que son rentables, no. Porque si había rentables, ¿eh? Eso de que el Estado es un mal administrador no es tan cierto. No es tan cierto, ¿no? Hubo empresas muy rentables, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa, un genio, dijo, lo que es rentable, ¿para qué? Pues, ¿no? Lo que no es rentable sí hay que venderlo, ¿no? ¿Y qué dijo Fujimori? Señores, para que el Perú progrese, no requerimos vender nada, señores. Con tecnología japonesa la hacemos. Con esa mentira, ganó. Y al final, cuando entró al poder, vendió todo y encima remató y algunos contratos mal establecidos y esto la perjudica. Y encima todavía dice, ¡soy inocente! O sea, igual esperamos pues que para esta segunda vuelta, en la primera vuelta, queden pues acaso los más honestos, pues, ¿no? Pero para de pronto en la segunda vuelta elegir el mejor o la mejor, pero no. Hemos tenido que elegir entre el menos corrupto, ¿no? Miren, ¿eh? O sea, ¿a qué extremo hemos llegado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente no está preparada los electores mayormente para elegir bien. ¿Y por qué? Por la educación deficiente. Deficiente, ¿no? O sea, ¿no? Pero no olviden que también la vía democrática, ¿qué significa? Significa que
Si ya la mayoría elige a un candidato, hay que respetar esa decisión. Vigilar que gobierne bien y apoyarlo, ¿no? Porque tampoco es, o sea, ganó el candidato o la candidata que no me gusta y ya, voten afuera. Eso es antidemocrático, ¿no? Antidemocrático, ¿no? Ah, claro, ¿no? Pues mira, González Prada pone en tapete esa situación, que justamente en su época él fue sincero y por ser sincero pues tuvo poca votación, porque mayormente en el Perú pues se vota por la mentira, ¿no? Encontramos también el ensayo El intelectual y el obrero. Las esclavas de la iglesia. Aquí González Prada llega a una conclusión preocupante, que las iglesias impulsan el machismo. Y de verdad que es preocupante en algunas iglesias, actualmente, sí, bueno, yo soy creyente, sí, pero no creo en iglesias, porque las iglesias son, en modo de ver, pues, formas de distorsionar el verdadero cristianismo. Porque toda iglesia está más interesada en construir grandes templos, o sea, materiales de poder antes que la fe misma, la práctica misma de la fe, ¿no? Y hace como 3 años me entraron a una iglesia, yo fui, ¿no? Pocos decían. Y entre el pastor, entre su mensaje que decía, en el hogar, el varón, la mujer no está por qué reprochar en nada al varón. Dios va a juzgar al varón. O en todo caso, la mujer, si es de nuestra iglesia, debe venir al pastor, comentarnos la cosa de su esposo, y yo, como representante de Dios, reprimir a ese varón que tiene seguramente el demonio en su ser. Yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué es pastor o es demonio? Bueno, como nada más era invitado, nada más escuché y me fui. Ya llegó la una, me fui, ¿no? Pero imagínense, en pleno siglo XXI, ese tipo de pensamientos, ¿sí? Y además, tal vez tenga razón ese pastor, porque uno revisa cualquier Biblia, ya sea adventista, católica, testigo de Jehová, mormón, y ¿qué dice ahí? Dice que en el hogar el varón es el jefe y la mujer su complemento. Eso significa que si es que se quiere pensar en la equidad de géneros, sobre todo la dama, si quiere lograr la equidad de géneros, debe comenzar por no ser creyente según González Prada. Porque si eres creyente, debes asumir lo que dice la Biblia. Pero recordemos que la Biblia ha sido redactada por humanos inspirados por Dios. Pero recuerden que los humanos, al momento de transcribir o escribir lo que alguien nos inspira, también pone de lo suyo, pues. ¿Te has preguntado por qué un mandamiento dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo? Pero si en este mundo hay de todo. Hay varones interesados en las parejas de otros y mujeres interesadas en las parejas de otras. Es la verdad. Encuentras un montón de casos, ¿no? Entonces, ¿por qué ese mandamiento no dice no codiciarás el hombre o la mujer de tu prójimo? Porque en la época de Moisés era imposible que una mujer sea infiel. Era imposible. ¿Por qué? Porque si una mujer era infiel la mataban. Al varón no, simplemente lo reprimían o lo castigaban. Y por eso Moisés, ¿qué hizo? Lo redactó conforme a su época, nada más para el varón, porque en esa época la mujer era infiel. Eso quiere decir que ese mandamiento, más que inspiración de Dios, fue inspiración de Moisés, según su contexto machista. O sea, debería cambiarse ese mandamiento. Debería decir,
no codiciarás ni el hombre, ni la mujer de tu prójimo. Vemos la segunda parte. En la segunda parte encontramos el texto Nuestro Periodismo. Y aquí González Prada cuestiona, critica a periodistas corruptos, es decir, que se venden al mejor postor, al periódico, a la empresa televisora, que les paga mejor, que los condiciona. Todos sabemos que América Televisión, por ejemplo, el periódico El Comercio, en fin, están dirigidos por empresarios corruptos que están investigados por el caso Odebrecht. Entonces, ¿qué debería hacer cada periodista de esos periódicos y canales? Semana a semana denunciar, señores, ¿por qué no investigan a nuestro jefe? Él es corrupto. ¿Por qué? ¿Por qué únicamente a los corruptos que les conviene? Eso es ser, pues, un periodista que es corrupto también. Claro, pues. Claro. Eres consciente que tu jefe es corrupto, cuestiónalo, pues. Y de ese modo vas a demostrar que hace el periodismo transparente, pues. Si a tu jefe, no, mi jefe es buena gente, está en investigación, ya lo verán. Y a otros sí, ¿no? Digamos que en este Perú, pues, los periodistas son poquísimos, ¿no? Por ejemplo, César Hildebrand, ¿no? Que fue echado de todos los canales por ser sincero y cuestionar a sus propios jefes. ¿Qué tuvo que hacer? Crear su propio periódico para sobrevivir. Felizmente ese periódico sí se vende más o menos y él dice, menos me queda pues, para mis gastos básicos de alimentación, comprar mis libros, en fin. Pero los demás no piensan en eso, ¿no? ¿Eh? ¿Quién paga más? ¿Qué candidato paga más? Ya, listo. Entonces ya lo apoyo. Esa es corrupción. Y tenemos por aquí el ensayo Nuestros Indios. Ese ensayo aparece integrado a este libro recién en la segunda edición en 1924. Pero ya González Prada tenía escrito pues hace tiempo ya, ¿no? Y en este ensayo, ¿qué plantea González Prada? Dice, señores, el problema del indio es social. El problema del indio es social. Y tiene mucha razón, según su época, ¿no? Claro, porque recuerden que González Prada, desde el punto de vista filosófico, está en el positivismo. Desde el punto de vista político, está en el anarquismo. Desde el punto de vista de la poesía, es precursor del modernismo. Y en sus ensayos se manifiesta como también precursor del indigenismo, ¿no? O sea, y en el campo literario es realista, o sea, muy polifacético, ¿no? Ahora sí nos concentramos en el discurso en el politeama. Ojo, este discurso, por primera vez, no apareció en la obra Páginas Libres. Por primera vez se publicó de manera directa a la gente el 29 de julio de 1888. ¿Y cuál fue el motivo? Sucede que en esa época, en Lima había un grupo llamado Sociedad Patriótica, que era sobre todo jóvenes. Esos jóvenes organizaban actividades económicas, pero de tipo cultural, ¿eh? Y iban juntando dinero, lo ponían en un banco y se proponían pues juntar millones para luego comprar armas, uniformes, medio de transporte, municiones y la guerra contra Chile, recuperar Tacna, Arequipa y Tarapacá. Recordemos que en esa época Tacna estaba en poder de Chile. Y ese grupo de jóvenes van a ver a González Prada, maestro, escriba un discurso muy sincero, porque será leído el 29 de julio en la tarde, y ahí, en ese teatro, el Politeama, estarán adelante Cáceres y sus ministros y los congresistas, y además público ahí presente que ha pagado su entrada.
Y ese teatro era pues más o menos para 600 personas. González Prada no leyó su discurso porque él tenía una voz muy aguda. Y además, en esa época no existía el parlante, el micrófono. Ahora, normal porque hay pues las maquinarias que hasta arreglan la voz, todo, ¿no? Eso explica por qué ahora abundan cantantes, ¿no? Hay personas con voz no adecuada para el canto y quieren dinero, invierten, la máquina no arregla su voz y ya está, ya, así cualquiera, ¿no? Bueno, en esa época no había lo que es los parlantes, los micrófonos no existían, era a viva voz. Imagínate, pues, para dar un discurso para 600 personas. González Prada entonces no leyó su discurso, contrataron a un orador, a Gabriel Urbina, y según los comentarios, este hombre tenía una voz tan potente, Gabriel Urbina, que conversando de manera natural, su voz se escuchaba a 2 cuadras nada más de manera natural, ¿no? Si ya gritaba, se escuchaba pues 5 o 6 cuadras. Él se encargó de leer el discurso, ¿eh? Él lo leyó. Y González Prada estuvo entre el público disfrazado con su esposa, mirando cómo reaccionaban sobre todo el presidente de esa época, Andrés Sabino Cáceres, sus ministros y el Congreso, ¿no? Veamos ahora sí este discurso que va manifestando, que va diciendo. De pronto, ¿qué dice? Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levante es siempre acusador y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmina las estrofas de acero templado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Cuando González Prada dice viejos, no se refiere a ancianos, ¿eh? Se refiere a los políticos acabados porque ya sea como adultos o jóvenes, o de repente y adultos mayores, tuvieron participación en el gobierno y demostraron ser incapaces, o sea, acabados moralmente para el poder, ¿no? ¿Los niños quiénes son? Las nuevas generaciones, los jóvenes, porque aún en ellos, si hay pues, la maldad todavía es menos que aquellos políticos pues que en el poder tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ese excongresista del APRA Castillo, ¿no? Ese Castillo movió gente en el Congreso hace como hace 10 años para que aprueben que la empresa Leche Gloria utilice leche en polvo para la llamada Leche Gloria. Cuando antes nada más era permitido que emplee leche de vaca, que eso es favorable, ¿por qué? Porque eso permite pues que los productores de leche, los campesinos tengan más ingresos, pues, ¿no? Y según los audios que se pudo sacar en esa época, este infeliz congresista lo hizo eso, pero no por interés de que no, que crezca el empresariado peruano, no. Según los audios, de por medio que recibió el alcohol. O sea, por beneficiarse en mi bolsillo, por beneficiar mi bolsillo, que los peruanos reciban un producto con leche en polvo. De vaca ya no. O sea, miren, ¿no? O sea, y encima todavía, ahora que está por ahí hablando de honestidad, democracia, pero ser corrupto es antidemocrático. La mejor forma de democracia es ser honesto, ¿no? Por tanto, González Prada, ¿qué te está diciendo? Que tú, joven, debes tener siempre una visión crítica. Pero la visión crítica, ¿qué implica?
Hay que prepararnos, pues. O sea, peruano que no sepa que en el tiempo de Fujimori hubo crímenes terribles, ¿no? Como por ejemplo Mariela Barreto, una policía, que por informar, ella trabajaba para el servicio de inteligencia, para Montesinos, que está muy vinculado a lo que es Fujimori, ella se entera de un plan, incluso ese plan estaba pues avalado por Fujimori, era matar a aquellos periodistas que se enfrentaban de manera muy directa y con fundamento a la dictadura, entre ellos a César Hildebrand. ¿Qué hace Mariela Barreto? Se va y les informa, señor César Hildebrand, cuídese mucho. En todo caso, contrate seguridad, no quieren matarse. ¿No? ¿Qué le pasó a esa policía honesta por salvar vidas de inocentes? Montesinos ordenó que la secuestren, la torturen y la descuarticen. Y según el médico encargado de la autopsia, determinó que había sido descuartizada viva. Es nada más un caso. Hay por lo menos 50 casos de ese nivel en esa dictadura, ¿no? Entonces, un momento, pues, que venga, pues, un candidato o candidata que voy a sacar de la cárcel a Fujimori o lo que es al terrorista, a Isabel Guzmán, eso sería, pues, no tener, pues, un conocimiento histórico en nuestro proceso, pues, ¿no? No tener visión crítica. No olviden, ¿eh? Tú como joven debes cuestionar a los que van a asumir el poder o están asumiendo el poder. Siempre vigilante, ¿no? Pero con fundamento, ¿eh? Entonces, para González Prada, los jóvenes deben ser críticos. Y crítico no significa hablar el mal nada más. Crítico significa mostrar lo bueno y lo malo de un proceso o persona, ¿no? Porque a veces dicen, critica a tu amigo y todo lo malo nada más. Eso no es crítica. Eso no es crítica. Crítica significa, ¿no?, mostrar lo bueno y lo malo de tu tal persona o tal sistema. Veamos el siguiente fragmento, ¿eh? Mira, orgía la he puesto con J, la rebeldía gramatical. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra de la fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Aquí González Prada cuestiona que critica a los militarismos. Que de verdad le hicieron mucho daño al Perú. Mucho daño. ¿No? ¿Y qué significa militarismos? Cuando los militares creen que su obligación es estar en el poder, en el poder, en el poder. Y en el Perú ha habido muchos militarismos. Hasta el punto que por ejemplo, en el siglo XX, de 100 años de vida independiente, casi 60 años fueron dictaduras y un poquito más de 40 democracia. Y se pensaba pues que en el siglo XXI, con la caída de Fujimori, ya se iba a mejorar, pero vimos que en el anterior quinquenio, en 5 años, nos gobernaron PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, 4 presidentes en un quinquenio, ¿no? Miren, sobre todo critica él al primer militarismo. ¿Y por qué?
porque después de la independencia se supone que deberíamos organizarnos para fundar una buena patria, pero no. Aquellos que lucharon en batallones, como capitanes, como oficiales contra España, creyeron que después de la guerra contra España les correspondía estar en el poder. Y comenzaron entre ellos a matarse, a pelearse, y por tanto nos tuvieron pues como 20 años en matanzas, en robos, y cuando llegó Chile nos encontró en crisis y nos machacó. Es que una guerra no se gana únicamente con estrategia y valentía. También requerimos soldados alimentados, con medicamentos adecuados para las heridas, armas, municiones, transporte. Miren, ¿eh? Los elementos. Y también cuestiona el segundo militarismo. Es decir, quedamos en crisis luego de la guerra contra Chile y estos militares otra vez, porque lucharon a medias contra Chile, ya creyeron que le corresponde el poder, y entre ellos a pelearse, a matarse. Uno entraba al poder, sacaba lo que le convenía. O sea, destruyeron el Perú, ¿no? Vamos al siguiente. Date cuenta que estas apreciaciones pareciera que juzgan al Perú actual. Al Perú actual lo juzgan. Veamos. Sin especialistas, o más bien con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en táctica y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos de cataratas en miles y manos con amputaciones de cirujanos con tendores paralíticos. Este fragmento que da a entender que en el Perú, por lo común, entran al poder, ya sea como alcalde, gobierno regional, o como congresista, o como presidente, no comienza a llamar a la gente más preparada y honesta para los cargos, no. Sino lo que dicen, a mi gente de confianza, es decir, los que me apoyaron con dinero o de otra manera en mi campaña, lo voy a compensar. Y eso, quiera o no, es mediocridad. Claro, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que se dan tiempo para apoyar a un candidato, no tienen que hacer, pues. Porque un buen profesional tiene tanto que investigar, todo, ¿qué va a tener tiempo para ir en un carro con el candidato por allá, por acá? No hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Y eso es lo malo, pues, ¿no? Entonces, los gobernantes no ponen los cargos los más honestos, creativos, sino según sus intereses. Según sus intereses. Ahora, son los intereses y que perjudican al Perú, ¿no? Perjudican. Y eso lo vemos de esta manera local, ¿no? Recuerden cuando lo que es, hicieron la supuesta mejora de la plaza de armas, ¿no? Yo más o menos conozco de soldadura, conozco yo. Apenas 15 días que ya se abrió la plaza de armas para poder por ahí pasear, ¿no? De casualidad, voy a echar mi basura al recipiente y veo que esos recipientes nada más tenían un punto de soldadura en cada zona. Un momento, ¿un punto de soldadura nada más? Eso implicaba pues que es por el óxido todo,
a lo mucho 3 meses y ya se iba a caer ese recipiente. Y fue así que no pasaron 2 meses y ya estaban algunos caídos, tuvieron que otra vez otro presupuesto, que venga el soldador, le ponga varios puntos de soldadura. Se supone que el encargado de ese proyecto, el observador, tuvo que ver eso, ¿no? Un momento, señora, acá nada más ha puesto usted nada más un punto de soldadura por cada recipiente, ¿no? Debe ser por lo menos los 3 puntos para que resista por lo menos unos 5 o 6 años. Es que seguramente ese observador, el encargado pues de la vigilancia del proyecto que salga bien, era un mediocre, y creyó que, está bonito, chévere, ya fue, ya listo, aprobamos, ahora sí, que se pague la cuenta a la empresa. Siguiente fragmento. ¿Eh? Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Aquí cuestiona la falta de unión de los caudillos en la guerra contra Chile. ¿Ah? En la guerra contra Chile. Ahí mostramos nuestra peor vergüenza como grupo, sobre todo a partir de nuestros caudillos. Ojo, ¿eh? No se confunda líder con caudillo. En el Perú, cada partido político no tiene líderes. Cualidades de un líder: democrático, honesto y sincero. ¿Qué candidato es honesto? ¿O fue honesto? Pero la prensa equivoca los conceptos y a cualquier dirigente o caudillo de un partido político los llama líderes. No, debería llamarlo directamente. Señor, usted no es caudillo, porque tiene esto de denuncia, o sea, es caudillo usted. Mira, acá también antidemocrático, no, usted es caudillo, no es líder. De esa manera, un poco una forma de orientar al público. No, ese es caudillo, no es líder. No voto por él, no voto por ella, o no voto por eso. Ahí está, ¿no? Y hay un hecho muy vergonzoso en la guerra contra Chile. Sucede que llega 1883 y Chile se comienza a preocupar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Francia querían intervenir en la guerra para ponerle fin. ¿Eso qué implicaba? Chile, ya ganaste la guerra, puedes irte, toma tu diploma. Has ganado la guerra, puedes irte. Porque recuerden que no es suficiente que un país invada al otro y ya, te quito territorio, ya, esto para mí siempre no es así. Para que un país sea territorio a su vencedor, debe haber que todo un proceso legal que implica primero que el país invadido forme su propio gobierno y su propio Congreso. Y ese Congreso y presidente definan un tratado con el país vencedor y con países garantes del extranjero. Porque si no, lo que tú quites a otro país, nada más lo quitarás mientras estés ganando la guerra o invadiéndolo. Luego, puede haber presión extranjera y tienes que devolver. Entonces, Chile, ¿qué dijo? Debo buscar a un caudillo peruano, le pagamos toda su campaña, lo protegemos, le damos dinero por lo bajo, pero ¿con qué condición? ¿Sabes qué, caudillo? Te vamos a hacer presidente. La mayoría del Congreso va a ser de tu gente, pero con una condición: el tratado que más beneficia a Chile que al Perú. Le propusieron a Cáceres, no aceptó. Propusieron a Pirola, no aceptó. ¿Quién aceptó? Miguel Iglesias. Y ese traidor, con la mentira de que, señores, no queda más que firmar un tratado con Chile, no queda más, por eso lo vamos a hacer. Eso fue su apariencia hipócrita. Hay testimonios de que recibió dinero en Cajamarca. Dinero, ¿sabes qué? Te damos un poco de dinero ya, pero ya sabes, ¿eh? Entras al poder,
firman un tratado, pero que más beneficia a Chile. Y jóvenes, en toda guerra también se pone en discusión en qué medida el invasor ha atentado contra derechos humanos de niños, mujeres, varones. Y en el Perú hubo miles de violaciones de chilenos a peruanas. Y eso no lo pusieron en agenda para que también se discuta. No lo pusieron en agenda. Más bien, ¿saben qué pusieron en agenda? Un artículo que felizmente la oposición, porque la gente de Iglesias, normal, dijo que pase. La oposición, que era minoría, se cerró, defendió, pues. ¿Y saben qué decía en el borrador del Tratado de Ancón? Decía, el Perú debe pagar a Chile por sus gastos de guerra. Es decir, Chile, ¿cuántos millones gastaste en matarnos? Tanto te vamos a devolver, pero a pocos. Un momento. Que un presidente, un congreso, defienda un artículo de un tratado que perjudique mucho a su patria, ese traidor. ¿No? Miren, hasta ese extremo llegamos a la guerra contra Chile. Veamos qué dice el siguiente fragmento. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza, adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. Para González Prada, ¿cuál es la solución a los males nacionales? La ciencia, en esa época la ciencia positivista, ¿cómo decir educación? Educación y la libertad. Jóvenes, está demostrado que todo país que ahora es potencia o está desarrollado mucho o en buenas vías de desarrollo e inversión están en educación. Sí, Chile, ¿por qué nos lleva más o menos como 10 años y adelante? ¿Qué? Porque invertido poco en educación, no invirtió mucho. Chile invierte el triple de dinero en educación que el Perú. Pero ¿por qué en el Perú los candidatos no quieren invertir en educación? Porque ellos saben, señores, si preparamos bien a nuestra gente, no van a votar por palabreros, por mentirosos, por corruptos, no van a votar. ¿No? Mantén gente ignorante y lo puede manipular. Felizmente ya van a volver lo que es, sobre todo a nivel de colegios nacionales, los cursos de historia, por ejemplo, ¿no? De geografía. Cursos que nos permiten conocer por nuestro proceso histórico en una visión crítica para que lo malo no se repita, pues, ¿no? Siguiente fragmento dice, 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin la virtud del europeo. Enseñarles siquiera a leer y escribir, y veréis en un cuarto de siglo se levanta o no la India del hombre. Aquí González Prada, ¿qué? Defiende al indígena. ¿No? González Prada, con este ensayo y con otros textos, se perfila como ¿qué? Como precursor del indigenismo. Vamos al siguiente fragmento, y aquí manifiesta, cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre, y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Ariquitagna, y entonces, solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, daremos el golpe decisivo primero en Iquique. Aquí está la revancha contra Chile. La revancha contra Chile. Y luego por aquí un mensaje muy interesante para ustedes. Muy interesante, ¿eh?
En esta obra de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado, o sea, los corruptos. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevas y frutas nuevas. Y luego a la tumba, los jóvenes a la obra. Aquí manifiesta la esperanza en la juventud. Pero ojo, ¿ah? Tú nunca seas corrupto ni corrupta. Lo que pasa es que también la corrupción, digamos que se va formando y a veces hasta en la propia universidad. Hay momentos de campaña política en la universidad también hay corrupción, ¿eh? Hay corrupción también, en cierto nivel. Por ejemplo, ¿no? La vez pasada que iba a haber elecciones para decano, para lo que es rectores, para el rector, varios alumnos me comentaron, profe, que hay profesores que llegan y llaman a los jalados o de baja nota. ¿Saben qué? Apoyen, voten por tal candidato y les apruebo o les subo puntos. Un momento. Si es que tú en la UNT te vendes por una nota o por unos puntos de más o por aprobar, eso es como si aquí, en la sociedad en general, te vendieras por un tupper o por una bolsa de víveres. Claro, ¿no? Ya sabes, ¿eh? Tú te estás preparando bien para ir allá y ganarte los buenos puntajes con tu esfuerzo. Y algún profesor por ahí comienza que miren, voten por tal momento, profesor. ¿Usted es docente o qué? Profesor, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero conto con usted. Es una vergüenza que nos enseñen. Así hay que enfrentarlos. Lamentablemente, hay un grupo de alumnos que venden su voto, ¿eh? Imagínate, si en la UNT el alumno que supone que está bien preparado es el nivel exigente a nivel de la formación cultural peruana, es capaz de vender su voto por una nota, ¿qué será el pueblo, pues, empobrecido, ignorante? Fácil venderá, pues, su voto por un tupper o por una bolsa de víveres. En adelante, jóvenes, la mejor manera que el Perú avance va a ser que todos seamos honestos. Tú desde estudiante y uno como profesional. Y vigilar siempre. Si hay un corrupto, denunciarlo. Así sea un familiar, denunciarlo. Nunca desengañen a Manuel González Prada. Y también a tu profe Johnny. Sería vergonzoso que de pronto pase el tiempo. Oh, mi alumno alcalde, mi alumno congresista, ¿no? Y de pronto que me entere que estás en corrupción, uff, te niego, ese no ha sido mi alumno. No ha sido mi alumno. ¿Dónde habría estudiado ese? No he estudiado. Vemos las preguntas, ¿eh? 1. ¿Corresponde a Manuel González Prada? Propone la A, veamos. ¿Es precursor del modernismo y el indigenismo? Sí. Del modernismo en poesía, del indigenismo en ensayo, ¿eh? ¿Sus ensayos critican al grupo de poder? Sí. Escribió frases como, el Perú es un organismo enfermo, correcto. En Bajo el oprobio, sí, Bajo el oprobio es un libro de ensayos que cuestiona dictaduras, incluso apunta ahí que un ensayo de ese libro se llama El tiranicidio. Así se llama un ensayo, y hay que plantear, González Prada plantea que si algún gobernante está al poder y se vuelve dictador y hace mucho daño al Perú, es deber de cualquier peruano ir y eliminarlo. Y ese peruano que elimina a un dictador debe ser héroe. Este González Prada tenía por momentos extremismo, ¿no?
La 5 también, ¿ah? Apunta ahí que el que le puso ese apodo fue Nicolás de Pirola, su enemigo, ¿no? Ese gran corrupto le puso ese apodo a González Prada, Sibarita. Uno la entonces, ¿no? 2. Ideas que aparecen en discurso del Politeama. Casa. ¿No? En la guerra contra Chile, plantean la C, veamos. ¿Ah? La revancha contra Chile, correcto. La defensa y valoración de la indígena, sí. La necesidad de asumir el positivismo de la libertad, sí. La 5, falso, correcto. ¿No? Ya saben que él no defendió oligarquías ni militarismos. Más bien, que hizo él? Cuestionó a sus grupos de poder. Porque lamentablemente en el Perú, los grupos de poder no se preocupan por el Perú. Y es más, las instituciones encargadas de vigilar el grupo de poder les importa un comino. Si uno como trabajador no paga sus impuestos, que es a veces 40 soles al mes, al instante te bloquean tus tarjetas, todo, tú te haces un lío. Tal empresa te dé millones, nada le dicen, ni siquiera lo comunican por la prensa, así que se sienta vergüenza el dueño o promotor o director, nada, ¿no? La oligarquía en el Perú es así, ¿no? Quiere ganar pero no pagar impuestos. Que el pueblo sí paga impuestos. Ellos no quieren pagar impuestos. Pero un momento, uno en función de sus ingresos paga impuestos. Ellos también deben pagar impuestos en función de sus ingresos, que es la ley para todo. La palabra sibarita significa lo que actualmente llamamos el metrosexual. Aquel varón que, por ejemplo, lo ves que en clase está siempre a la moda, peinándose, por ahí siempre con su espejito ahí, así, ¿no? Pero exageró ya ese Pirola. González Prada sí le gustaba mucho la moda. Salía alguna ropa de moda en Francia, al instante hacía su pedido y se cambiaba y se salía a pasear por Lima. Era su gusto. Obra donde González Prada asume la libertad y rebeldía en el idioma, hasta con el Enano. título. Enano. Página libre. 3 la E. ¿En qué ensayo dice hoy el Perú es un organismo enfermo? Dado. Donde se aplique el tapuz. Claro, en su ensayo Propaganda y Ataque. 4, correcto la D. 5. Para González Prada, el problema del indio, ¿qué era? Social. ¿Era qué? Social. Social. Claro, social, ¿cierto? Después cuando abordemos a Mariátegui propuso que era económico. Claro, para el positivismo, la sociedad era muy influyente en los problemas que hay en sus humanos. Para el marxismo de Mariátegui, la economía define o influye mucho en los problemas. O sea, eso quiere decir que cada posición filosófica que asumas te va a llevar a concluir de tal o cual manera en tu investigación. 5 la C. 6. Verdad, hoy nada podemos, somos impotentes, pero agitemos el rencor, revolvamos en nuestro despecho como la fiera, mira, como la fiera, se revuelven las espinas. Si no tenemos garras para desgarrar, ni dientes para morder, que siquiera los malos apagados rugidos de nuestra cólera turben el sueño de orgulloso vencedor. Rebelión gramatical sirve hoy con I común. ¿No? Agitemos con J. Estilo periódico, sí. Encontramos que estas 4 líneas es una sola oración, una oración muy amplia. Si usamos oraciones amplias, plantean como respuesta la A, parece que sí. Si usamos oraciones amplias, eso se llama ¿qué? Estilo periódico. Como la fiera, símil. Diente para morder, eso es pleonasmo, o sea, redundancia. Cuando dice orgulloso vencedor se refiere a Chile, sí. Y este texto es después de la guerra contra Chile, o sea, en la posguerra, sí la A, todas. 6 la A. 7. Señale lo incorrecto acerca del realismo peruano.
¿Han marcado la E? Sí. Ya saben que el realismo se opuso al romanticismo, el simbolismo fue después. Y lógico que el realismo se oponga a la corriente que va a venir después. Así es lógico. Entonces, 7 la E. 8. Lo incorrecto de González Prada. Enano. También la E. Él no defendió oligarquías. ¿Ah? Los cuestionó porque las oligarquías, desde que aparecieron en la independencia hasta ahora, nada más está para perjudicar al Perú. En poesía, González Prada se anticipa a qué? Precursor de... Modernismo. Claro, cierto. Propone la B, sí, del modernismo en poesía. Estrofas francesas que asimila González Prada al castellano. Dado. Cierto, el rondel y el cholet, que son poemas breves, ¿no? Muy musicales. 10 la ley. El discurso del poeta, ¿de qué obra? Casa. Claro, sí, es cierto. Páginas libres. 11. 12. Para González Prada hay 3 grupos de poder que constantemente explotan al campesino y él los llama la Trinidad embrutecedora. Beso. La B. Pero, ¿por qué González Prada no puso mejor que fue el cuadribio? Porque eran jueces de paz, gobernadores, sacerdotes y hacendados. Eso fue lo real. ¿Saben por qué no puso? Él era hacendado. Porque González Prada era hacendado. O sea, también tuvo sus errores, ¿no? No cuestionar a su propio grupo de poder, ¿no? 12 la B. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Hasta Profe, pronto. una pregunta. ¿Sí? Le digo, a González Prada también se le conocía como el apóstol. Ah, claro, eso lo decían sus discípulos, ¿ah? El apóstol, el maestro. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Bien, jóvenes, Gracias, mucho. Hasta profe. pronto. Cuídese. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profesor. Profesor, ¿podría pasarnos las diapositivas? Jóvenes, ahorita nada más en viva. En vivo. Ah, ya. Gracias, profe. Hasta luego. Sí.